Continuando con las exposiciones acerca de la introducción a la química cuántica, vamos a hablar hoy del sistema básico de cálculo electrónico molecular cuando tenemos pues, más de un electrón, que es el método de Hartree-Fock. Los métodos posteriores a este, pues en realidad conceptualizan las soluciones de una forma muy similar, entonces es un método muy importante, tanto histórica como metodológicamente. Esta introducción pues va a ser una introducción bastante breve de un tema muy complejo que lo que busca es solamente pues mostrar de manera intuitiva la forma en que se hace este cálculo. Si entonces en un sistema polielectrónico pues como el que estamos eh, podemos modelar como similar a la solución de la molécula de hidrógeno 2 más, pues como una solución aproximada, aunque existe una solución analítica, pues nos permite desarrollar pues, algunos conceptos asociados. El primero es recordar que entonces podemos obtener un hamiltoniano electrónico en el cual tenemos otra vez la energía cinética de los electrones, la relación de cada electrón I con, con cada núcleo A, dependiendo, digamos, de cuántos núcleos y cuántos electrones tengamos asociados a esta información. Y un término que se incluye en este caso cuando tenemos un sistema polielectrónico, como es este último, en el cual tenemos la interacción entre cada electrón con los demás electrones. Este término último de este hamiltoniano electrónico hace que el sistema sea irresoluble de manera analítica, porque en este caso entonces tenemos un problema que no puede ser separable en ningún sistema de coordenadas porque hay una relación, una correlación entre los electrones que hace que físicamente estos estén correlacionados, como se diría, y como la misma palabra lo dice, y por lo tanto no pueden ser separados en funciones independientes. Entonces, para empezar a hacer el cálculo de la energía, que es el que nos interesa o que nos permitiría encontrar la solución más adecuada de la función de onda de manera aproximada, podemos pensar en obtenerlo mediante la aplicación de este hamiltoniano electrónico a una función de onda adecuada y en su forma de distribución de probabilidad. Esto nos lleva, en este caso, a una solución aproximada, como sería la solución de la energía de Hartree-Fock. Esta no es esta energía, porque esta energía de electrónica como tal es la forma analítica de la solución de esta ecuación, que como digo no es separable y por lo tanto no es solucionable analíticamente. Y por lo tanto lo que hacemos es aproximarnos con una energía de Hartree-Fock, por este método de Hartree-Fock que ahorita estamos discutiendo, por medio de este sistema. En realidad lo que estamos haciendo es dividir el problema en un problema de energía de los electrones I, es decir, que depende solamente del electrón I como tal, es decir, por ejemplo, del movimiento del electrón I y por lo tanto la energía cinética y de la relación energética de potencial entre entre la energía del electrón I y el núcleo, y los núcleos que estamos evaluando. Entonces esto es un electrón, esta es una integral o es un término, que está aquí, que al final recordamos una integral, asociada a un solo electrón. Mientras que si vemos este sistema, pues entonces tenemos una relación en realidad que hace reflejo de las dos tipos de interacciones que podemos analizar en un sistema polielectrónico. Eh, el primero que tiene relación en cuanto a la relación de las cargas. Si pensamos en la parte de electromagnetismo, pues recordamos que la forma de evaluar cargas sería este primer término y esto está relacionado con una relación de intercambio. Vamos a discutirlo brevemente posteriormente, pero podemos hacer análisis preliminar aquí. Y es que, bueno, como les decía, estos electrones, o sea, esta final energía electrónica es dependiente únicamente del electrón que estamos analizando, el electrón I, mientras que el término de este es un término de intercambio. Antes de seguir con esto, o con la
exposición descriptiva de los términos o de la forma en que trabaja el método de Hartree-Fock, pues hay que acotar varias suposiciones que hace y en las cuales no vamos a entrar en profundidad. La primera es que al final es una solución aproximada de la ecuación de Schrödinger del hamiltoniano electrónico. ¿Por qué? Porque, como mencionamos anteriormente, no podemos conocer la solución exacta analítica y por lo tanto la aproximamos de una manera adecuada. Adecuada en este caso es una manera útil, tanto a nivel de modelo físico-matemático como de asociación a los conceptos químicos que podemos tener. Que sería pues utilizar una aproximación en combinación lineal de orbitales atómicos bajo diferentes condiciones. Segundo, asume que esta función puede ser aproximada por el determinante de un determinante de Slater por spin orbital por electrón. Es decir, podemos asociar bajo las concepciones del principio de exclusión de Pauli un electrón por un orbital, un spin orbital, y ese a su vez por un determinante de Slater. Entonces, encontraríamos una solución de una combinación de determinantes de Slater por electrón. Usamos el teorema variacional. Esto pues es parte de una solución aproximada, una metodología de solución aproximada. En realidad lo que estamos haciendo es encontrando la derivada con respecto a la energía de un sistema. En realidad es de este sistema de orbitales y de combinaciones lineales en la cual optimizamos ese sistema, eh, esas variables, por ejemplo, como hacíamos para las constantes en el átomo, en la molécula de H2+, para poder obtener finalmente una expresión en la cual obtenemos los mejores coeficientes o óptimos coeficientes en cuanto a la energía, o por decirlo de otra manera, la energía mínima con los coeficientes, parametrizando los coeficientes que tenemos. Esto se mantiene para este teorema y por lo tanto la solución del método de Hartree-Fock encuentra el conjunto de signos orbitales que minimizan la energía. Es la consecuencia de este tratamiento. Y finalmente, lo que hacemos entonces es encontrar un único determinante que es el mejor para encontrar las soluciones aproximadas por método variacional de las combinaciones de orbitales atómicos para una molécula polielectrónica. Entonces, ¿cómo se concibe este método de manera física? Aquí en este caso, pues expresamos, por ejemplo, un núcleo con una carga Z y dos electrones que están relacionados por la energía potencial, ambos electrones con el núcleo y entre sí. Recordemos que por principio de exclusión de Pauli y por el principio de incertidumbre yo no puedo diferenciar este electrón de este electrón. En este caso, representado por diferente color solamente para poderlos expresar didácticamente. Esto es incorrecto a nivel físico, pero no importa ya cuando, o más bien se puede despreciar en este desarrollo cuando llegamos a la parte analítica. Solamente, como menciono, es para que nos fijemos a qué estamos haciendo referencia. En realidad lo que analiza el método de Hartree-Fock o la forma básica del enfoque de la solución es parametrizar al otro electrón como un campo en el cual se mueve el electrón que estamos analizando, como se ve aquí, por ejemplo. Entonces, electrón verde, y en este caso, pues el que es el que tenemos aquí, se mueve en un campo generado por la densidad electrónica del electrón azul, o viceversa, el electrón azul se mueve en un campo generado por el electrón verde. Entonces, esto nos lleva a tener un sistema en el cual nosotros podemos expresar estos términos en función de la energía potencial del núcleo como de manera paramétrica y de la densidad del otro electrón o de los otros electrones de manera descriptiva como un campo. Realmente ese es el asunto. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite postular o por lo menos entender este problema como un problema pues bastante simple desde una perspectiva matemática. Recordando que, por ejemplo, este problema se parecería entonces al problema de optimización de Lagrange.
Recordemos que esto en realidad lo que hace es pues, optimizar una función f de xy con una restricción. En este caso la restricción está dada por el comportamiento de los otros electrones. Entonces, lo que optimizamos es justamente la función f, la función de onda en función de las restricciones del movimiento de un electrón en los campos de los otros. Esto en cálculo vectorial se ve algo así, o sea, estas líneas que vemos aquí punteadas son curvas de nivel de la solución de la superficie fxy que intersectan en diferentes puntos según se coloca aquí con la curva g de x igual a c. Entonces, las soluciones, la lógica de estas soluciones es que, esta función, pues cuando esta restricción se cumpla con esta curva de nivel, va a hacer que en este punto sean iguales el uno con el otro multiplicado por una constante, que es por la constante de proporcionalidad de la pendiente instantánea en ese punto, ¿no? Entonces eso nos permite a nosotros postular una nueva función, que es la función que debemos optimizar, que depende entonces de x y y, que es de la superficie que estamos analizando, y de lambda, que es una expresión de la restricción de g de xy. Una vez que logramos optimizar esta función, entonces encontramos las soluciones óptimas mediante la expresión o mediante la parametrización de esta lambda, que nos da el valor que representa esa solución óptima. Entonces, ¿cómo lo hacemos en el caso de los orbitales atómicos? Pues en este caso, la función que debemos optimizar es una función que hace referencia a los orbitales atómicos chi y es que estamos viendo aquí. Entonces, lo que queremos optimizar es esta energía y por lo tanto lo que hacemos es encontrar la energía de Hartree-Fock menos el valor del parámetro, en este caso es esta energía de IJ, que es la energía que relaciona los electrones entre sí, que es la parte que no podemos resolver analíticamente. Esto lo hacemos pues de esta manera, utilizando un optimizador de Hartree-Fock, un optimizador de Lagrange. Recordando que el producto IJ, en este caso, el bracket, es el producto de la integral en todo el espacio. En otras palabras, estamos buscando la densidad electrónica de estos electrones IJ. Asumiendo que la primera variación es igual a 0, esto es una cuestión matemática en la cual no voy a entrar en detalles, pero podemos discutirlo anteriormente, podemos postular estas ecuaciones. Evidentemente estas ecuaciones no son de simple postulación, hay una forma de describir que son adecuadas. Sin embargo, tampoco es en este momento en el que quiero entrar en ese detalle, simplemente que nos va a permitir analizar el sistema de una manera un poquito más gráfica, por decirlo de esta manera. Aquí tenemos la aplicación del Hamiltoniano a los electrones IES que nos va a dar el valor para esta función psi, que es la función de solución de la ecuación aproximada para ese electrón. Sin embargo, como nosotros estamos analizando a los electrones en el campo de los otros demás electrones, por ejemplo, en una molécula de 2 electrones con el otro azul, como veíamos en el caso de la diapositiva anterior, pues obtenemos estas expresiones. Si nos damos cuenta, el primer término es una suma y el segundo es una resta. ¿Qué significa esto? Que este término de aquí aumenta la energía y este la disminuye. En otras palabras, hay una relación entre los electrones, o en este caso entre el electrón, por decirlo así, verde con el campo del azul, que aumenta la energía, que es equivalente a este término, y uno que lo disminuye. Podemos analizar entonces cada uno por separado. Este que lo aumenta, en realidad si lo vemos, es un producto del electrón, de la densidad, del electrón 2, que sería la densidad del electrón azul, o este campo azul, sería equivalente a esta integral que vemos acá, por la descripción explícita del electrón 1. En otras palabras, es la interacción electrón-electrón de Coulomb. Como estamos hablando de dos cargas negativas, estas dos cargas entonces nos llevan a pensar que esto es como
como un campo de rechazo entre el electrón, más bien como una interacción de rechazo entre la densidad del segundo electrón con el electrón que se está analizando. Por eso tiene este signo positivo, porque aumenta la energía. Y aquí tiene esta expresión porque depende justamente de la densidad electrónica y la distancia en la cual se está en el área, en este caso, esa densidad electrónica. A este entonces se le llama integral de Coulomb y tiene esta forma. Por otro lado, este término es un poco menos clásico. Realmente, si vemos aquí, está haciendo un análisis de densidad, pero haciendo el intercambio del electrón 1 con el electrón 2. ¿Esto qué significa? Pues recordemos que esto está haciendo, debe obedecer también al principio de exclusión de Pauli y al principio de antisimetría. En otras palabras, este término aquí me indica a mí que tengo una expresión en la cual hay un valor energético dado por el intercambio que debe existir a las coordenadas en un sistema polielectrónico. Por eso está siendo negativo, porque entonces recordemos que cuando hacemos ese intercambio disminuye la energía porque la deslocalización, por decirlo de cierta forma, electrónica tiene incidencia en el valor energético. Entonces, esta segunda expresión es una expresión que pues no tiene análogo clásico y está haciendo referencia al principio de exclusión y de incertidumbre y que puedo denotar por una integral, en este caso, de intercambio. Entonces, el término de las funciones de Fock está relacionada a estas dos integrales, a la integral de Coulomb y a la integral de intercambio. Aquí hay algunas cosas importantes. Veamos que tanto esta integral como esta otra integral, que son las dos integrales involucradas, tienen involucrados también orbitales atómicos, o los puedo expresar como orbitales atómicos, o más bien tengo funciones que son solución de la ecuación de onda aproximadas que están basadas en estas dos electrones. Entonces, esto me lleva a postular un grupo de ecuaciones que se llaman de Ruth-Tanhol, que me permiten encontrar directamente la solución aproximada, o más bien me permiten desarrollar una metodología para encontrar la solución aproximada a este problema. Pero lo primero que vamos a hacer entonces es reducir la notación de los términos a esta forma en la cual pues tenemos un operador completo que es el operador hamiltoniano de un electrón con las operadores de dos electrones que hacen las veces que están operando sobre la integral de Coulomb y la integral de intercambio. A esta integral de Coulomb también se le llama muchas veces integral de correlación. Si nos damos cuenta, si analizamos o si pensamos en que la relación de estas integrales con sí mismas, es decir, si yo hago esta operación cuando el electrón es el electrón que estoy analizando, es decir, analizo el 1 y lo veo su intercambio y su correlación con sí mismo, pues estas funciones van a ser igual a 0. Tiene su lógica en que, pues, si estoy analizando el electrón 1 no va a haber campo de electrón 1 y si estoy analizando el electrón 1 no hay correlación con el electrón 1 y esto me permite reformular esta ecuación de la siguiente manera, en la cual yo puedo asociar esta sumatoria entre los diferentes J, olvidándome ya de los I's. Entonces yo puedo desarrollar esta operación como un operador único y al que se le denomina operador de Fock. Y entonces postulo la función de onda como una función de onda aproximada en la cual yo encuentro a partir de la aplicación del operador de Fock sobre la función de onda de un electrón, la energía de ese electrón y la misma función de onda. Esto es un análogo, no es exactamente lo mismo a la ecuación de onda a la ecuación de Schrödinger. Si nos damos cuenta, porque en realidad lo que estamos haciendo entonces es aplicando la parte del hamiltoniano, que es de un electrón, y posteriormente analizando la forma en que el intercambio de correlación con otros electrones en un sistema polielectrónico afectan al electrón que quiero observar. Entonces, esta es la forma elemental que debo analizar para encontrar las soluciones que al final
corresponden a encontrar a las funciones xies que tengo acá. Una solución, como decía anteriormente, que es pues muy práctica desde varias perspectivas, empezando desde la perspectiva matemática, pero también desde la perspectiva física y de interpretación química, es que yo puedo encontrar las soluciones de estas funciones de onda como combinaciones lineales de orbitales atómicos, que en este caso están como X con, con sombrero. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una combinación lineal de diferentes orbitales atómicos para poder encontrar el mejor orbital molecular que describa bajo las condiciones del sistema de Fock a la molécula polielectrónica y tomando en cuenta estas secciones de intercambio y correlación. Entonces la ecuación de Fock se convierte en una ecuación en la cual en lugar de tener esto de manera de funciones generales, lo puedo poner en forma de combinaciones lineales de orbitales atómicos. Como se ve aquí, o sea, lo único que hice fue cambiar la descripción de orbital atómico de un orbital general, de un orbital molecular, que no conozco su forma, a una combinación lineal de orbitales atómicos. Si examino la forma que tiene este sistema de acá, pues lo puedo desarrollar para estas bases como esta operación dentro del operador de Fock con los diferentes sistemas que tengo acá. Y como yo tengo estas funciones que al final también son integrales, puedo desarrollar las integrales para encontrar estas formas. Es decir, yo tengo que integrar para cada término v que tengo aquí esta expresión y puedo encontrar todo este desarrollo. ¿Qué me permite hacer esto? Pues que estas en realidad se conviertan en productos matriciales, porque estas integrales entonces ya son valores únicos y yo ya dependo únicamente de los diferentes BIs para generar las diferentes funciones que necesito. Por lo que entonces yo puedo desarrollar el problema como un problema en el cual yo tengo la solución, en este caso, de esta forma matricial. Y si cambio a la forma puramente matricial en la cual ya tengo valores de estos productos, en realidad lo que tengo es una matriz de Fock multiplicada por la matriz de coeficientes que es igual a los valores estos EIs que venían del optimizador de Lagrange, que en realidad son las energías para cada solución que vayamos encontrando con el producto otra vez de las matrices de CES, que son las que debo encontrar para encontrar los valores de la combinación lineal de la función solución por la integral de intercambio. Perdón, por el valor de la integral de solapamiento. Bueno, si utilizo valores ortonormales, pues ya elimino esta, porque la integral de solapamiento va a ser igual a la identidad. Y entonces consiste en el problema en que tengo la matriz de Fock multiplicada por el operador de coeficientes, por la matriz de coeficientes, que es igual a los valores de energéticos por la misma matriz de coeficientes. Y aquí el problema es, bueno, realmente la solución consiste en diagonalizar f. El problema es que f depende de la misma solución, si lo vemos. O sea, la matriz de coeficientes es solución es la solución del sistema de Fock aquí. O sea, de la combinación lineal que me permite obtener la función de prueba de la solución de la ecuación del orbital molecular, que al mismo tiempo, como vemos aquí, forma parte de la información necesaria para poder hacer el análisis de las integrales de intercambio y correlación. Entonces lo que se hace es plantear un método que se llama de campo autoconsistente, en el cual pues yo hago una matriz de Fock, hago una diagonalización y veo si el sistema convergió bajo unas orbitales moleculares iniciales. Esos moleculares orbitales iniciales pueden ser una combinación simple de los valores de los orbitales atómicos que yo desee con coeficientes 1, por decir algo. O con coeficientes que sean aleatorios o coeficientes que tengan alguna parametrización experimental. Hay diferentes formas de evaluarlo y lo que hago entonces es
hacer toda esta expresión, ver si la solución de la operación de Fock bajo estas orbitales moleculares que adiviné al principio es adecuada y si convergió. Entonces, ¿eso qué significa? Que el valor de la energía de la solución de la deorganización de la matriz que nos lleva a los valores estos EIs que teníamos son similares a los que deberían tener o a los que tenían inicialmente. Si no, pues vuelvo a hacer otra vez la matriz de Fock, pero en este caso ya no con las orbitales iniciales, combinación inicial, sino con orbitales corregidos por el sistema que lo que hace es mejorar con respecto al valor energético de intercambio y correlación. Entonces aquí el único problema se convierte en saber cuándo esto va a convergir. De una manera pues general tengo varias formas de hacerlo. La más adecuada en este momento del curso para que sea fácil de entender creo que sería decir que cuando la siguiente interacción energética, perdón, el siguiente ciclo del campo autoconsistente de un valor energético similar al que tenía anteriormente es cuando converge. Y esto similar se hace referencia a qué también conozco yo el sistema. Es decir, si por ejemplo yo tengo, por decir algo, que el valor de incertidumbre experimental es de 1 Hartree y mi diferencia entre uno y el siguiente es de 0.01 Hartrees, puedo pensar que la energía ya convirtió porque se encuentra dentro de la incertidumbre experimental. Pero si es de 100 Hartrees, pues no, porque hay una diferencia muy grande entre un paso y el siguiente. Una cuestión conceptualmente así sería la que nos permite a nosotros analizar cuándo esto ha convergido. Y esto entonces nos permite ya poder postular nuestro primer forma de hacer cálculos químico-cuánticos. Los métodos de Hartree-Fock son los métodos pues, más cuánticos, más básicos que los programas permiten utilizar para hacer cálculos electrónicos. Y esto va pues en conjunción con el conjunto de base que yo voy a utilizar para expresar esos orbitales moleculares. El conjunto de base está expuesto en una sesión asincrónica diferente a la que se puede tener acceso.